Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, les habla Guillermo Pérez Herrera. Yo soy coordinador del programa similar de Economía Informal y iniciamos el año, por supuesto, con desearles que vaya todo muy bien. Todavía estamos a tiempo, un año próspero, agradable y que todos sus deseos y aspiraciones se hagan realidad, sobre todo para nuestros grandes amigos, los trabajadores autoempleados, trabajadores que diariamente también en las fábricas y en los institutos públicos tienen que lidiar pues, con una situación cada vez más difícil. Bueno, esta será una primera etapa, un primer encuentro, esperamos tener algunos otros más hasta antes de lo que hoy día es el acontecimiento que son, digamos que nos toca a todos, que son las elecciones para renovar los cargos de presidente de la República y congresistas, ¿no? Y que como ustedes pueden ver, como ciudadanos que somos, como trabajadores, está haciendo pues bastante inédito, ¿no? Por una serie de circunstancias que obedecen un poco a lo que se aproximaba, ¿no? Una dispersión en cuanto a las candidaturas, en cuanto a las propuestas, en muchos casos similares, amenazas de renuncias, unas por decisión propia al no tener posibilidades de superar las vallas electorales, y otros por obviamente fallas y hasta otros más graves, ¿no? Que significan errores en cuanto a la gestión y a la moral y la ética que deben caracterizar a todo partido político. En medio de eso, pues nosotros en la economía informal vemos con preocupación de que no se está viendo con claridad cómo se va a afrontar este tema, especialmente dentro de la lógica de los derechos de los trabajadores. No hay que olvidar que el sector informal, el concepto económico, social, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo ya hace más de 40 años, pues llega un poco tarde al Perú, porque en el Perú comenzamos a ver las calles pobladas de mucha gente, que sobrevivía, las expulsiones de los mercados de trabajo formales, convertidos luego en tareas de sobrevivencia. Y bueno, pues eso ha dado un contingente que hoy día pues en las cifras bueno, más optimista, borde el 70% de una PEA que ya está tocando casi los 16 millones de personas, dentro de las cuales pues, es un sector importante, casi el tercio son jóvenes, ¿no? Entre 14 y 29 años. En esa lógica pues nos preocupa mucho porque hoy día, dentro de lo que ha ido evolucionando lamentablemente de manera negativa, hoy día hablamos de una economía informal. Y una economía informal que hoy día no solamente pues, ve el rostro de los trabajadores autoempleados que trabajan en diferentes sectores, sino que también comienza a tocar las fibras de los sectores tradicionalmente formales, como son el sector público y el sector privado. Y es obvio que esto pues desencadena una situación bastante preocupante, ¿no? Porque antes hablábamos de los trabajadores informales, vuelvo a repetir, entendiendo a quienes sobrevivían de una u otra manera, o para otros teóricos de esta concepción, decir de que eran personas, unidades económicas que se refugiaban en la informalidad para eludir responsabilidades financieras, tributarias, etc. En medio de todo esto es una realidad, estamos hablando en términos nominales de un promedio de 12 millones de personas, 3 millones de las cuales se encuentran justamente en aquello que nunca pensamos que se daría, que es el sector público y privado, y en todos los casos, como incluso lo ratifica la OIT en la recomendación 204 aprobada el año pasado, en junio, pues violenta derechos en el sector público, donde es evidente que la diversificación de contratos, la manera como se conciben los derechos fundamentales está desvirtuando la estabilidad de los derechos y está provocando pues informalidad laboral, cosa que es bastante preocupante, ¿no? Porque, repito, este sector público más bien debería ser el eje central y la demostración palpable de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando como país, como civilización desarrollada. En el sector privado, pues sabemos de que más del 90% de las empresas son pequeñas, son lo que le llaman microempresas, donde pues es muy difícil contar con derechos, donde el salario es en muchos casos menores que el discutido salario mínimo, donde las condiciones empresariales aún son improductivas, la productividad es muy baja y aún siendo en muchos casos de mayor nivel de lo que ustedes imaginan, los trabajadores son los que cargan con el peso fundamental de la acumulación económica, traducido en largas horas de trabajo, traducido en no pago de los derechos,
Y lamentablemente una ley de las MIPES que reducen a los trabajadores de la microempresa a trabajadores de segunda categoría porque todos sus derechos son a la mitad, el 50% de lo que tienen los trabajadores formales. Entonces eso de los trabajadores supuestamente estable de las grandes empresas. A lo cual agregaríamos en el sector privado pues, la tercerización que sigue caminando, lo que algunos políticos le dicen los servicios, etc. Pues eso está vigente y como que efectivamente al no haber una ley del trabajo que sea inclusiva, que perdió muchísimo tiempo, diría yo, años discutiéndose en el Consejo del Trabajo sobre la base de aprobar artículo por artículo, como si el Consejo del Trabajo fuera una instancia jurídica y no de discusión y de propuesta, cuando la ley del trabajo debe haber sido, para comenzar, inclusiva, que tuviera en cuenta todos los sectores que hoy día se mueven operativamente, sector privado, sector público y sector autoempleado, como otros le llaman autónomo, y haber elaborado un conjunto de criterios comunes para que después en el elemento natural de discusión que es el Congreso de la República se pudiera aprobar. Bueno, esta es una situación que está pendiente y que no la vemos con énfasis en los grupos políticos. Y aparte de eso, pues el tema mismo de que vamos viendo de que se somete la informalidad, es decir, vamos a bajar los tributos, vamos a dar créditos blandos, vamos a hacer que participen en las, digamos, de las compras del Estado, y Seguridad Social se ha circunscrito al SIS, sin tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del SIS, es un servicio que la verdad es un fondo que no muestra en la práctica las características de eficiencia, de eficacia, de diversificación, a pesar que las cifras hablan pues de casi 16 millones de personas inmersas en este sistema. Y eso pues efectivamente no es solamente un elemento de la protección social, hay elementos mucho mayores, como significa incrementar la capacidad de la infraestructura social en general, la inclusión en programas sociales que sean sostenibles y no que sean programas que francamente alientan el proselitismo, alientan el proteccionismo. Nosotros consideramos de que si tenemos que hablar de informalidad y de derechos, lo principal que se tiene que cumplir es en todo sentido de manera homogénea para los 15 millones de trabajadores y también a los 16 que integran la PEA, la población económicamente activa, que los derechos sean cumplidos en igual dimensión y homogeneidad. Dentro de esa lógica, este es un tema de informalidad que requiere de algunas institucionalidades elementales, como por ejemplo que este es un tema que no puede ser abordado por un Ministerio de Trabajo cada vez más falente de presupuesto. Antes le decían en el término presupuestal de manera un poco bromista el 007, ahora dicen el 006, y sin embargo tiene menos presupuesto que el Ministerio de Defensa, tiene menos presupuesto que otros sectores que evidentemente tienen importancia, pero que no tocan la puerta de lo que es el eje del desarrollo de un país, que es el trabajo. Se ha priorizado incentivos al capital, se ha priorizado apertura comercial, se ha priorizado validación de inversiones, pero eso no se traduce en darle al sector público del trabajo el papel que le corresponde, que no solamente debe ser, como es lógico, vigilante, sino también promocional, tiene que ser dinamizador de la economía y de la economía laboral. En ese sentido, pues este es un aspecto fundamental. Pero si tratamos de ver un tema que involucra entre el 70 y 75% de la PEA, que es la informalidad, pues este debería ser un tema que el gobierno que asuma, cualquiera que fuera, ojalá que tenga la buena intención de ser sincero en este aspecto, constituyera una comisión de alto nivel, ¿no es cierto?, que sea dirigida directamente por el presidente del Consejo de Ministros, como delegado inmediato del presidente de la República, y que articule a todos los sectores públicos desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto?, porque este es un tema que involucra a varios sectores que laboran, pero no solamente a varios sectores del Estado, sino que también involucra a los niveles de decisión del Estado, que es el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, que en estos momentos para todo efecto están totalmente desarticulados, y que eso se observa que en todo caso no hayan políticas cruzadas, articuladas, como incluso es recomendado por los organismos internacionales. Repito e insisto que en el caso del trabajo tiene la OIT como una bandera militante, colaboradora, y que muchas veces no es consultada por los gobiernos para que este problema pueda ser superado en el corto plazo, porque definitivamente el mercado laboral seguirá siendo incrementado con gente joven, que seguirá encontrando las mismas desazón de haber estudiado en las universidades, en los institutos técnicos, y no tener acceso a posibilidades de trabajo. La productividad, se dice, vamos a alzar la productividad, casi todos los grupos políticos en
disputa por el sillón presidencial, hablan de elevar la productividad, pero elevar la productividad significa un proceso de articulación general, no solamente significa pues decirlo, sino que implica una decisión real, empresarial, en alianza con el Estado, para invertir efectivamente en los recursos humanos, en la capacitación, en el mejoramiento del acceso y la empleabilidad, en la educación en general de los trabajadores. Implica inversión en tecnología y darle finalmente al Perú una posibilidad de ser una tecnología no eternamente dependiente, sino autónoma y constructora de nuevas posibilidades productivas. Entonces no es tan fácil decirlo, y aparte tampoco se estiman costos, que es importante en estos momentos. Pero para ir avanzando y terminar este primer encuentro, porque repito, tendremos otras posibilidades de encontrarnos de acá hasta el 10 de abril y durante todo el año, pues yo creo que el diálogo. Es un país donde no se dialoga sobre el tema y tenemos ejemplos concretos. El Consejo Nacional del Trabajo, que ya va avanzando ya va hacia los 20 años, constituyó una comisión técnica de economía informal, la cual no funciona, la cual no tiene ningún tipo de apoyo. Y si vemos en el tema regional, que es casi inexistente en los gobiernos regionales, existen consejos regionales del trabajo que este tema ni siquiera lo tocan, ¿no? No hay una sensibilización de las partes, en este caso de los funcionarios del gobierno, de los representantes de los trabajadores digamos que están representados por los sindicatos, de los representantes de la empresa, ¿no? Y a los cuales creo yo sinceramente debería agregarse a ese amplio contingente de trabajadores, sobre todo que se desempeñan en el autoempleo, que no están pues organizados en una central sindical y que deberían tener algún tipo de vocería y por qué no decirlo de decisión dentro de estas posibilidades. Entonces en ese aspecto pues tenemos una serie de instituciones que podrían contribuir a esto. Nosotros como PROCIE, como ustedes saben, venimos impulsando ese trabajo ya más de 5 años con otras instituciones aliadas, y creo que tenemos el suficiente software, expertise para poder acompañar estos procesos. Sin embargo, como ustedes ven, nos seguimos moviendo en un manejo totalmente trivial de lo que significa este tema, y seguimos creyendo de que solo con darle prioridad a los indicadores macroeconómicos que no descartamos, está solucionado el problema. Y el problema pasa efectivamente porque tenemos que estrechar la capacidad de negociación, de articulación social, que es importantísimo a todo nivel, y que efectivamente entendamos de que la normatividad existe. Casi todos los sectores, sobre todo que se mueven en el autoempleo, tienen una legislación que no es acatada, que no tiene su contraparte en ordenanzas regionales y locales. Solo con hacer eso tendríamos nosotros bastante avance. Y si a eso le agregamos de que de manera consciente elaboremos la proforma concertada, nacional, convocante por parte del Estado de lo que debería ser una ley del trabajo inclusiva, yo creo que podríamos establecer un marco concertado, porque no podemos seguir siendo el país de las verticalidades, no podemos seguir siendo el país donde las leyes salen profusamente y no son nunca consultadas, no son nunca investigadas en cuanto al sentir de los demandantes de estas leyes. En ese sentido, pues, confiamos de que todavía existe un poco de tiempo, de acá hasta el 10 de abril, de que podamos tener pues un diálogo con los diferentes partidos políticos y las organizaciones de trabajadores que están nucleadas, por ejemplo, en la plataforma de trabajadores autoempleados, y también que las centrales sindicales que ya tienen, digamos, propuestas concretas que se elaboraron con acompañamiento de la OIT el año pasado, durante todo un año. Las centrales sindicales en su gran mayoría tienen una propuesta que fue trabajada de manera plural, de manera democrática y sobre todo participativa a nivel nacional y de Lima, y que la OIT pues ha invertido muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho cariño en este proceso. Y en el caso de los empleadores, pues creo que ellos tienen que también asumir un papel un poco más dinámico, ¿no? En cuanto a que si son empleadores, pues tienen que comenzar a entender que no hay, repito y lo reitero, trabajadores de primera, segunda o tercera categoría. Todos somos trabajadores y tenemos derechos. Y por lo tanto, no se puede hacer leyes a medias, no se puede hacer leyes que corten estos derechos, porque para eso creo que avanzamos hacia un mundo diferente. Si queremos efectivamente no seguir siendo un país del tercer mundo en términos de lo que significa los derechos laborales, pues tenemos que incorporar derechos homogéneos para todos y cada uno de los ciudadanos que con su esfuerzo diario, desde la fábrica, desde el puesto
en la vía pública, desde la pequeña bodeguita o desde el taller, en este caso de los grandes complejos textiles y de manufactura en el Perú, e incluso el sector público que requiere una mayor atención, desempeña pues una función fundamental en el desarrollo del país. Si no hubiera trabajo, imagínense ustedes qué podría ser de un país como el nuestro que lo requiere tanto. Bueno, pues amigos, ha sido este primer encuentro. El PROCIE les desea, insisto, lo mejor para este año. Pensemos bien lo que vamos a hacer y aboguemos pues de que efectivamente cale la madurez, la sensibilidad social y el amor por el país, por quienes detectan y quieren ser pues los que renueven el gobierno nacional, y que dejemos pues de lado los intereses personales, los caudillismos, aquellas cosas que nos hacen desconfiar de lo que es un sistema democrático, que como nosotros siempre lo decimos es el mejor en medio de sus dificultades, pero también tiene que ser perfeccionado y tiene que ganarse, digamos, la confianza y la credibilidad de 23 millones de ciudadanos que van a votar y de los que no votando tienen el legítimo derecho de un futuro diferente. Un futuro diferente no con demagogia, sino un futuro realmente con derechos, un futuro donde las nuevas generaciones puedan acceder en igualdad de condiciones al trabajo, en la medida que el trabajo es la única y real posibilidad de dignidad de un pueblo y de una nación. Bueno amigos, muchas gracias y nos vemos dentro de muy poco, porque todavía nos seguiremos viendo, gracias a Dios, y gracias al cariño que ustedes nos dan a nosotros. Muchas gracias, hasta luego.